Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto darle la bienvenida una vez más en esta noche de jueves a su entrevista 8 en punto. Noche de análisis muy esperada por la mayoría de los salvadoreños que jueves a jueves disfrutan, por supuesto, a los analistas que nos acompañan esta noche. Temas a abordar rápidamente: investigación de los 10 millones de dólares y postura de la Fiscalía General de la República en este tema. Por supuesto, Arena demanda a presidente Funes por pedir voto abiertamente para el FMLN 5 años más. Campaña electoral, muchos temas más. Le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, un gusto. Buenas noches a ti y a todos. Ok, lo extrañamos. La semana pasada, quiero decirle. Doctorazo, un gusto. ¿Cómo están? Buenas noches. Encantado de saludar a todos. Pensé que no venía por la trabazón, doctor. No, pues, bueno, o nos tenemos que ir acostumbrando. La parte de la salsa. Ok, licenciada Sandra Barraza, un gusto, pero salsa agridulce. Hola, Sergio, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí, poder compartir pensamientos sobre la semana. Bueno, arrancamos, señores, precisamente en el marco de la entrevista que muy gentilmente el día de ayer tuvimos con el señor Fiscal General de la República. Vamos a abordar ciertos temas que el día de ayer, por supuesto, que desarrollamos, y ahora vamos a recibir el análisis esta noche de nuestros invitados. Investigación de los 10 millones de dólares y postura del señor Fiscal General de la República es el primer tópico. Aparentemente el gobierno de Taiwán, padre, habría, y lo vamos a manejar así, pese a que el señor presidente de la República ha mostrado documentación, pero no explica o no termina de explicar quién se la dio o de dónde la sacó. Lo cierto es que el señor fiscal, con mucha cautela, ha advertido mucha preocupación por dar a conocer información que ciertamente la Fiscalía tendría únicamente que manejarla. Lo interesante y los últimos hallazgos de esto es que el ministro de Relaciones Exteriores ha adelantado que vía oficial jamás se tramitó un desembolso de esta naturaleza. Y por otro lado, don Antonio Salaverría, que nos acompañó hace 2 semanas en nuestra entrevista hermana Perspectivas, dijo que en su administración como presidente del COENA jamás se recibió esa plata para la campaña de nadie. Por favor, padre. Bien, yo entiendo que Flores fue el que empezó el sistema ese del hombre del maletín, ¿va? Y que mandaba al doctor Gamero con el maletín. Eso dicen las lenguas, no sé si buenas o malas por ahí, ¿verdad? Pero entonces no me extraña nada que con esos dineros que Taiwán solía dar a los presidentes centroamericanos para que siguieran manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, hiciera lo que le daba la gana, ¿verdad? Es decir, eso me parece como bastante lógico. Además era un gran desordenado, porque yo me acuerdo que una vez lo publicó Providad, ¿verdad? En aquel entonces le dio una donación de 300,000 y pico dólares a una ONG cuya presidenta era su esposa. Y entonces soltaron el dinero antes de tener la firma de Flores. Y después tuvieron que cambiar otra vez y cambiar la donación, cambiar la fecha. Providad ponía, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero ciertamente le habían dado el dinero antes de que la donación fuera oficial. Es decir, estos flujos de dinero, también es el inventor de la famosa partida secreta, ¿verdad? Es decir, que tanto le molestaba a Funes que le llamaran secreta a la partida, ¿verdad? De, no es secreta, decía, vaya si era secreta. Y su amigo Flores la usaba secretísima, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es bueno que salga, ¿verdad? Es bueno que salga porque es un tipo de costumbre corrupta que existe en el país, lo digan o no lo digan, es decir, y es en ese sentido una costumbre que hay que eliminar, ¿verdad? Y solamente se va a eliminar cuando a nivel del legal, a nivel de justicia, se toque el asunto. Mientras no se toque, bueno, es decir, ¿qué hicieron con Providad los honorables miembros de la Corte Suprema de aquel entonces? A mi juicio, una farsantada, excepto quienes votaron en contra. Pero los que votaron a favor de quitarle facultades a Providad, a cuyo frente estaba una persona decente, quienes le quitaron facultades a Providad fueron unos sinvergüenzas, no hay otra palabra. ¿Eran honorables magistrados de la Corte Suprema? Sí, pero sinvergüenzas. Así. Es decir, es bien sencillo el asunto. Entonces,
10 millones. Bueno, ojalá el fiscal se anime y le entre a fondo al asunto. Le va a hacer un servicio al país. No es un ataque a Flores, es un servicio al país. Aclarar qué pasó ahí. Es decir, al final fue un regalito de los taiwaneses, ¿verdad? De repente hasta judicialmente puede decir, mire, me lo dieron a mí, porque no hay papeles, no hay ninguna demostración de nada, ¿verdad? Pero averiguar y hacer verdad, yo creo que es indispensable para empezar a tocar la corrupción en este país, que muchas veces y con mucha frecuencia está en los más altos niveles. Y Arena no solo debía desmarcarse de que él se va a defender solo, etcétera, etcétera, sino cooperarse. Es que además sabemos todos que estos negocios se hacían. Sí, lo de Taiwán es público. No buscaron también a la Mireya Moscoso de Panamá, es decir, por un lío de estos. Y en Costa Rica no hubo problemas parecidos. Sí, era una táctica, pero permanente de Taiwán, ¿verdad? Es decir, para mantener presidentes favorables. Y era un dinero que quedaba turbio. Con nuestra floja institucionalidad se favorecía todavía más esto, que además ese dinero vaya a paraísos fiscales, pues muestra un poco la facilidad con que a veces nuestros políticos o nuestros líderes económicos se mueven en esto de hacer dinero, ¿verdad? Ok, padre, antes de darle la palabra al doctor esta noche, de verdad que voy a hacer comparaciones y símiles hasta la saciedad, porque usted acaba de mencionar, mire, Arena dice, bueno, que se defiende el presidente Flores. No es lo mismo esto cuando dice, es decir, es el jefe de campaña, es el asesor, pero no, mire, él tendrá que dar las explicaciones, no estamos hablando del mismo Arena. No es equiparable esto cuando se le preguntan, mire, y el gobierno del expresidente Tony Saca, no, ese no fue nuestro, pero ustedes lo llevaron, no, pero no es nuestro. O lo que decía el frente antes, no, mire, este no es nuestro gobierno, bueno, pero mira, tiene 8 funcionarios. Sí. Mira, no se puede decir que un gobierno no es nuestro, cuando todos sabemos que lo es. ¿Con qué bandera ganó Saca? Con la de Arena, no ganó con la bandera de Unidad. Entonces, no es nuestro. Y como no es nuestro, era un corrupto. Dice, ¿por qué no lo dijeron antes? Hay gente que dice, yo sabía que era un corrupto. Y si sabías y te quedaste callado, mira qué bonito. No, es que entonces era de Arena. Ahora que ya no es de Arena, podemos decir. Es decir, miren, digo, es decir, yo no sé si hubo corrupción o no hubo corrupción en la presidencia de Saca, pero el que ahora lo acusa de corrupto, normalmente participó en alguna forma de corrupción, como es el silencio, ¿verdad? Y además, es decir, Arena en todo caso debía pedir disculpas públicas. Es decir, miren, gobernamos, si piensan que es un corrupto, es decir, lo sentimos como partido, gobernamos con un corrupto y nos equivocamos y lo amparamos, porque estuvieron hablando bien de él prácticamente hasta que perdieron. Es decir, se enojaron con Saca, empezaron a hablar mal de Saca cuando perdieron. Eso es todo, ¿verdad? Y mientras tanto era de Arena, y el que se iba de Arena peleado con Saca era un traidor. Y dice, bueno, pues, entonces digo, no puede ser ese tipo de lenguaje. Nuestro país y nuestra gente tiene suficiente memoria y suficiente habilidad, y lo que hacen es dañar a los partidos políticos con ese modo de proceder. Doctor, por favor. Bueno, en primer lugar, tengo que mandar un saludo navideño a mis amigos de los miércoles antes de que me linchen cuando me vean. Por favor. Pero bien, que no lo hagan, mándelo, porque lo van a linchar y ya no lo vamos a hacer. Ya se los estoy mandando, que la disfruten este día. Pero bien, mire, con relación a esto hay mucha tela que cortar. Yo estoy de acuerdo y me alegra mucho que se haya destapado esta olla. Lo que no me gusta a veces son los procedimientos. Por ejemplo, a mí ya llega un punto en que me da vergüenza la actitud del presidente de la República. Es aquello que cada vez que habla es a despotricar contra un particular expresidente. Yo no estoy defendiendo al expresidente Flores. Si es culpable, que hemos dicho varias veces, que lo metan preso, pero que prueben que sea culpable. Como dice el padre, y si le regalaron el dinero y como otros presidentes, y si al final esto es solo una campaña política y no va a pasar nada. A mí lo que no me gusta es que, en primer lugar, no se puede hablar de robo, porque algunas veces se le va la boca al presidente y dice que no lo está acusando, pero que él tiene que ver dónde aparecieron los 10 millones que no eran para él. Bueno, mire, perdone, aclaremos bien qué es acusar. Pero aquí hay entes adecuados para hacer la institucionalidad, hay que respetarla, y para eso es la Fiscalía. A mí no me parece justo tampoco que vengan ahora y el presidente se haga el viejo loco de los dos sordos cuando viene a hablar de que cuando recibió el gobierno de la República estaba quebrado y no lo recibió de Saca, pues.
y saca, y no la Diego de Holguín y el hospital de maternidad y todas esas cosas, ¿de quién eran? Pues, ¿y por qué ahora no se menciona? Ah, pero es que Saca no es el jefe de campaña del partido de oposición. Entonces hay sesgo en esto. Porque tampoco se puede decir que cuando el presidente viene y le dice, mire, el fiscal que no se meta, lo voy hasta demandar, dijo hoy, porque aquí se tiene que meter, es el ministro de Hacienda. ¿Y qué le va a decir el ministro de Hacienda a su jefe de que faltaron esos impuestos? El fiscal le toca, y no se enoje, presidente, si usted destapó la olla, hoy aguántese que los cangrejos salen a morder por todos lados. Y ahora a usted le va a tocar que lo van a examinar y cuando ya no tenga fuero va a ser peor. Y digo, como dijo el padre hace un rato, y como hemos dicho en este programa muchas veces, qué bien que se destape la corrupción, pero siempre y cuando se respete la institucionalidad. Al fiscal no lo esté amenazando de que usted no se meta porque usted no tiene que meterse. ¿De dónde le sale autoridad al presidente para amenazar al fiscal? No se puede, no es correcto. Y este fiscal que pega sus ponches también no se deja y dice que él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Ojalá. Pero aquí, como decíamos en Politiqueando esta semana, aquí lo que sucede es que se destapan las ollas, sale humo, pero no hay caldo. ¿Eh? Todo el mundo, y bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues sí, aquí. ¿Y qué pasó con la Diego de Holguín? Ahí se va a quedar. ¿Y qué pasó con la CEL? No va a pasar nada. Y con Paco Flores, ahí va a quedar libre. Ya verán ustedes, ¿y por qué nadie llama a Nicolás Salume que explique de dónde sacó esos 3 millones y por qué lo regaló? Nadie ha dicho nada. Y el señor aquí está. No, quieren traer que ya lo que dijeron los Estados Unidos. Si los Estados Unidos quieren meter preso a Paco Flores por lavado de dinero, ese es problema de los Estados Unidos y lo van a hacer. Pero aquí el problema está en que se habla de unos cheques, pero no se pesan muestras, no se enseñan las muestras de dónde están los cheques, aquí no hay fotocopias, no hay firmas, no hay nada. Solo se dice. No se acusa, pero se difama. Ahora, entonces cuando uno se pregunta, ¿por qué razón es con Paco la administración de Arena la única es la de Paco Flores? Porque Paco Flores es el consejero de Arena. Entonces no es correcto. Porque yo estaría de acuerdo que se ataquen a todas las administraciones de Arena. Enseñar pruebas de corrupción no es fácil. Yo puedo decir, es que yo creo que Saca, o puedo decir, o creo que Flores, o puedo decir, creo que Funes. Probarlo. Yo no puedo afirmar categóricamente, porque entonces a mí me van a demandar por andar diciendo cosas que yo no puedo probar. ¿Quién prueba la corrupción aquí? ¿Cómo prueba usted que un caso de corrupción? Para eso existe una fiscalía y para eso deben de dársele los recursos a la fiscalía y deben de ponerse gente competente y capaz y que tenga valor para ir a atacar a donde debe de atacar, porque este país ya está harto, estamos hartos de la corrupción a todos los niveles. A todos los niveles. Y si no, hablemos del CITRAM, si hablemos de SUBE, si hablemos de un montón de cosas. Aquí, señores, esto está que apesta. Licenciada. Bueno, yo creo que hay que recordar, 2 comentarios sería. Uno, que el expresidente de Taiwán, que firmó los cheques para dárselo, fue juzgado, fue condenado a cadena perpetua por corrupción. No, es que ya no se andan tocando. O sea, primero quiero destacar esto porque durante su gestión presidencial se dieron todos estos casos en Centroamérica. Presidentes que recibían, pero él no pudo explicar en su país y está condenado a cadena perpetua. En ese país, aun cuando en la política exterior puedan parecer poco transparentes, cayó la justicia en el expresidente y está condenado a cadena perpetua. Segundo comentario que haría es la solicitud que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores a Taiwán sobre información que dé fe de esta gestión que hubo. Qué lamentable que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos haya comprobado el desorden administrativo en el manejo, en la negociación, en el registro, en las evaluaciones de la cooperación internacional. Yo no dudo que así como esta cooperación no está registrada en la base de datos, ni en el sistema de información que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, así ha de haber bastantes otras cooperaciones que se dan y que nadie puede rendir cuenta si se utilizaron efectivamente. Entonces ese también es un segundo llamado a la necesidad de diseñar un sistema que efectivamente permita al país negociar con países cooperantes porque ellos dan fondos públicos.
Toda la cooperación internacional son fondos públicos que los países amigos destinan a nuestro país para objetivos específicos. Usualmente son nacionales los encargados de su administración, de su registro y de rendir cuentas. El país ha tenido muchísima cooperación internacional. Muchísima cooperación internacional. Ojalá algún día pudiéramos nosotros dimensionar los millones que hemos tenido para preguntarnos ¿y qué se hizo con todo este dinero? Porque ciertamente, ¿qué se ha hecho con todo ese dinero? Y el último comentario que yo haría sobre este tema es que en el país, lamentablemente, siempre confundimos las funciones y atribuciones de las instituciones. La Asamblea Legislativa está llamando al expresidente Flores el 7 de enero para que explique qué hizo con los 10 millones. El fiscal general se está lamentando de cómo quedó el país ante el uso poco apropiado que el presidente Funes hizo de una información que es confidencial y no da lugar a denuncia ninguna. El país ha quedado muy mal, afirma el fiscal, porque ese tipo de informes son confidenciales y no es posible que en un país en donde un presidente quiere hacer campaña política utilice ese recurso y haga declaraciones como las que se escucharon el día de hoy. Él afirmó que fue de la organización de inteligencia la que le dio la copia de ese informe. ¿Y cómo obtuvo esa copia el organismo de inteligencia del Estado? Él le quita responsabilidad a la persona que filtró y afirma que es el fiscal el que debe investigar quién fue el que proporcionó ese informe. Yo personalmente comparto la preocupación que tiene el fiscal, porque hay organismos internacionales que velan por el uso de este tipo de informes. Es voluntario del sistema bancario hacerlo y lo que sirve es para advertir movimientos poco usuales, movimientos extraños o movimientos sospechosos que hay en las cuentas bancarias. Si nosotros seguimos irrespetando reglas tácitas en las relaciones internacionales, el país queda muy mal parado. Una primera pausa comercial. ¿Deseaba algo, doctor Razo? No, lo que pasa es que en el punto quería mencionar, por favor, que cuando dice Sandra de lo que a cada uno le corresponde, por ejemplo, en el caso de la participación de los 3 millones de la campaña, sí hay otros casos que no necesariamente, y el presidente dice hoy, no, eso le toca al ministro de Hacienda. No, señor. ¿Y cómo es eso que el hijo del que lo dio los 3 millones sigue de presidente de la CEL en su administración, y el señor que le dio los 3 millones aparece postulado por él para ser primer designado a la presidencia y casualmente lo nombran? No, hay un montón de tela que cortar. Entonces, si estamos como él mismo decía cuando era presentador, o todos en el suelo o todos en la cama. Aquí vamos a destapar la olla, destapémosla bien, pero que salgan a bailar todas estas cosas que a nosotros los salvadoreños nos tienen frustrados, nos tienen postrados para podernos desarrollar, porque ya no confiamos en las instituciones ni en las personas que representan los más altos cargos en la República. Porque todo el mundo se está señalando, y esto ahora, perdónenme, pero parece mercado. Y mercado persa, con el perdón de los persas. Pero es que esto es una discusión tan ridícula todos los días, que uno dice, bueno, que esto es campaña política, porque esto no puede ser serio lo que está sucediendo en este país. Se están desprestigiando nombres de personas, algunos tal vez tienen mucho que pagar, pero yo estoy seguro que hay algunos que les han ensuciado el nombre y que por ahí van pasando. Y como dijo Facundo Guardado un día en una televisión, dice, hay un montón, a los que están nombrando ahí en la Diego de Holguín son a los que pasan papeles, y a los verdaderos, ¿a dónde están? No, esos no los tocan. Eso es lo malo en este país. Ok, hoy sí, pausa, señores, volvemos con más. Estamos de regreso, seguimos en esta línea, incorporamos elementos nuevos, los 3 millones de dólares que recibió en su momento el ahora presidente Mauricio Funes. Es cuestión de semántica. No, mire, es que yo no era funcionario todavía. El presidente Funes esta semana, a palabras y acusaciones del candidato Norman Quijano, cuando le decían investíguenlo, el mismo presidente Funes, no me van a dejar mentir, decía, que diga el señor Quijano quién le está dando la plata, quiénes son los financieros, porque dicho en el calor popular, aquí nadie se acuesta sin cenar.
Entonces, en lato sensu, en sentido amplio, debemos de entender que esos 3 millones tampoco se acostaban sin cenar. 1, 2, en un editorial de esta mañana, y es una pregunta para los 3, hablaba sobre la danza de los cheques. Y decía, yo no puedo concebir que un gobierno como Taiwán venga a dar plata, ya sea para una campaña, pero tampoco Venezuela por medio de ALBA para el FMLN. Entonces, todos en el suelo, todos en la cama. Padre. Bueno, yo de eso de que nadie se acuesta sin cenar, diría, los pobres en este país se acuestan con mucha frecuencia sin cenar, ¿verdad? Entonces, es un poco delicado desde el poder usar ese tipo de frases porque se olvidan de aquellos con quienes tienen una mayor responsabilidad para servirlos. Ningún político está para acostarse hartándose de cena. Están para servir, y especialmente aquellos que tienen que acostarse sin cenar. Creo que hay que ser responsable con las frases que se utilizan en público, ¿no? Y especialmente de parte de los políticos. Pero vayamos a la danza esa de los cheques, que parece una danza de millones más que de simples cheques, ¿no? Un cheque puede ser modestito, pero lo de estos son cheques con palabras mayores ahí dentro del cheque. Miren, yo creo que esto lo que nos demuestra es la importancia de someter a transparencia y escrutinio a los partidos políticos. Porque tenemos 3 millones le dieron a Funes, ¿verdad? Y el hijo del millonario ahí se mantuvo en un puesto que antes tenía para el partido político supuestamente enemigo. El que da los 3 millones se convierte en... Entonces yo creo que hay que investigar a todos. Ahora se dice que en una reunión de empresarios apoyando a Quijano, Poma dio 1 millón, ¿verdad? Eso salió publicado en bastantes periódicos, ¿verdad? No es una cosa que estemos inventando aquí, sino que se repitió bastante. Creo que le llamaban el G20 o el G algo, ¿verdad? No sé qué G, qué significa, el grupo debe ser G. Bueno, pero independientemente de eso, salen, dicen, hablan y luego dicen, no somos delincuentes, es decir, que no miren nuestro dinero, no podemos estar sometidos a la ley de lavado de dinero, que no nos investiguen directamente. Miren, digo, si la impresión que da es que el millón viene, el millón va, es decir, de unos y de otros, esto es una fiesta de millones. Entonces, ¿cómo no vamos a desconfiar de los partidos políticos? ¿Cómo no se van a desprestigiar? ¿Cómo mientras la gente tiene problemas con la medicina, tiene problemas con los salarios mínimos, que son súper mínimos, tienen problemas con la comida muchas veces? Hay una alta proporción de niños, hablo de una 1/4 parte de los niños en este país que tienen problemas alimentarios. Entonces digo, ¿cómo decir hay este festival de millones mientras la gente está mal? ¿Y cómo no vamos a tener que investigar? Yo creo que investigar a los políticos, investigar a los empresarios también. Es decir, estas donaciones a los políticos, uno dice, son por pura generosidad, amor, simpatía política, o hay intereses económicos detrás. Es decir, no es un modo de corrupción pasar dinero a un partido político cuando después se cobra lo que se ha donado. De otra manera, con favores, con prestigio, con puestos a veces. Es decir, miren, digo, este tema es un tema serio y es un tema de ética fundamental. Es decir, ¿por qué decimos que los políticos desprestigian? No es porque hay una campaña de antipolítica, sino es porque montan un espectáculo impresionante de irresponsabilidad con el dinero público y con el dinero privado y con los favores que hacen a la gente. Si eso es así y todos lo sabemos. Entonces yo sí soy partidario de que se investigue a fondo a todo el mundo, ¿verdad? Todo el que reciba dinero de un empresario, hay que investigar al empresario y al que lo recibe, a ambas partes. ¿Ese dinero qué? ¿Lo va a descontar como donación del impuesto sobre la renta? Y después le van a dar un puesto, después de descontarlo sobre la renta. ¿Cómo es el asunto, verdad? El que recibe la donación va a pagar algún tipo de impuesto, ¿no? ¿Por qué? Es decir, bueno, todo eso hay que aclararlo, ¿verdad? Tenemos que ver una transparencia absoluta en esto. Y a los políticos especialmente hay que medirles con centímetros o milímetros, porque si a ellos no se les mide, la corrupción es evidente.
Entonces, hagamos algo. Es que no se dejan medir, mire la reforma a la ley de lavado de dinero y de partidos políticos, doctor. Es que, bueno, si usted ve por qué, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, que el año pasado lo distinguimos con ser el personaje negativo en Politiqueando, este año ya era muy feo repetirlo, aunque bien ganado lo podría tener. Pero ve usted, por ejemplo, la incomodidad de este señor que ataca constantemente al único reducto que se ha mostrado del lado del pueblo, que ha sido la Sala de lo Constitucional. Y no del lado del pueblo porque ha hecho favores no, ha sido porque se ha mantenido incólume y ha mantenido su trabajo interpretando la Constitución de una manera transparente, aunque algunas veces nos gustan y otras no nos gustan sus decisiones. Pero nadie puede criticar, nadie puede decir que estos señores no han dado muestra de ser honestos, correctos y transparentes. Por eso los atacan, y los atacan misericordiamente. ¿Y por qué razón los diputados que se molestan tanto porque hablemos así como estoy hablando ahorita? ¿Por qué razón ellos no nos dan muestras de que realmente ellos son personas correctas y dicen, mire, vamos a incluir nosotros también en la ley de lavado y los partidos políticos? Sobre todo cuando el mismo presidente de la República está dando evidencia de que se han manejado mal los fondos destinados para los partidos políticos. Cuando nosotros nos estamos preguntando, mire, ¿y por qué? ¿Cuál es el interés de Venezuela y de ALBA de soltar ese montón de plata y de vincular el frente? Sale el señor vicepresidente de la República y candidato del frente regalando cosas en nombre de ALBA. Explíquenme. ¿Cómo podría ser si Norman Quijano sale regalando carros en nombre de Poma? ¿Cómo podría ser? Entonces, yo no entiendo por qué razón no nos queremos poner claros cuando no estamos conscientes. No hay salvadoreño que no esté consciente de que la corrupción es uno de los cánceres más grandes que tenemos. Cuando vemos ahorita en una campaña política ese montón de acusaciones de millones, yo me imagino la pobre gente en los hospitales diciendo, puchica, yo aquí sin poder pasar consulta, yo aquí recuperándome en el suelo, en un colchón en el suelo. Y estos se han robado 10 millones y el otro 3 y no han pagado impuestos y a saber cuánto más, que ha de ser mucho más. Sin embargo, aquí no pasa nada. Todo eso pasa y después de la campaña política, como que dejo de llamarme Rafael Lorenzana, esto se murió. Y espero, de veras, es un llamado de esperanza de que el señor fiscal realmente pase a la historia como un fiscal que realmente no solo destapa la olla, sino que la vacíe. Porque hasta ahorita solo la ha destapado. Vamos a ver si es capaz de vaciarla. Porque aquí hay mucho, el presidente de la República está señalando cosas, muchos partidos políticos están señalando cosas. Entonces, destapemos esa olla de una vez por todas y empecemos a vivir transparentemente y limpios y vamos a tener un mejor futuro todos. Y vivimos en armonía, que sería lo mejor. Porque en este momento nos estamos comiendo unos a otros y realmente, señores, se está acabando la comida. Doctor, mire, antes de irme a una pausa, ya picó a la gente ya me está escribiendo. Unos están esperando quién se va a definir el Balón de Oro, si Messi o Cristiano Ronaldo. También están esperando quién va a definir el personaje negativo de este año. ¿Quién va a ser? Bueno, ya lo decidieron. Para Politiqueando ya se definió y se va a ser publicado la próxima semana. ¿Podría crear alguna expectativa? No me puede dar algún adelanto, me quiere decir. No, mire, la verdad es que politiqueando.com tiene, el próximo lunes están el personaje positivo y el negativo del Salvador y venimos ya haciéndolo por 3 años. Creemos que estamos haciéndolo lo más honestamente posible, todos los que participamos en politiqueando.com. Magnífico, pausa, volvemos. Muchas gracias, quedamos pendientes y todos, por supuesto, de conocer el análisis de la licenciada Barraza. Bueno, aquí tenemos, y hay que insistirlo, un problema de transparencia. ¿Quién paga? ¿Quién financia un partido político? Y no tenemos registro de su aporte, no hay acceso a la contabilidad, no es porque no es pública. Cualquiera puede pensar que cualquier donante, ya sean empresarios millonarios de este país que aporten a un partido que se identifique con una ideología de derecha, o países amigos que financien porque son afines ideológicamente, o del otro lado, en el caso del frente, cualquier ciudadano se pregunta
¿Qué voluntades están comprando? ¿O qué decisiones están postergando? Porque obviamente cuando alguien financia un partido político, a sus candidatos, y todos sabemos que vamos a elegir a personas que van a representar los intereses del pueblo dentro del gobierno, cuando le financian con 1 millón, con 2 millones, con 10 millones, ¿qué están comprando? ¿Están comprando que no haya competencia? ¿Están comprando que se mantengan los monopolios? ¿Están comprando que se mantengan los oligopolios? ¿Qué están comprando? En la administración pública hay que tomar medidas que son muy, muy duras para poder asegurar que el presupuesto público se convierta en un instrumento de redistribución de oportunidades. Por ejemplo, hoy aprobaron, o ayer aprobaron, el subsidio a los buceros. Sí. Son 36 millones los que todos los ciudadanos que tenemos vehículo particular vamos a aportar a esos señores buceros. Pero no va a ser suficiente ese dinero. El Fondo General del país va a tener que aportar otros 35 o 36 millones. Ese es el empresariado. ¿Quién va a tomar la decisión de romper ese monopolio que hay? Hago otro ejemplo. En el tema de energía, en el tema de agua, en el tema de exportaciones, porque en algunos casos hablamos de subsidio y en otros casos hablamos de incentivos, pero siempre son fondos públicos. Entonces, quien financia un partido político y quien financia a los candidatos de un partido político, y nosotros los ciudadanos no sabemos de qué monto estamos hablando, no podemos dimensionar los compromisos que hay. En Estados Unidos, yo creo que nadie puede recibir, ningún partido político puede recibir más de $2.500 de donación. Y toda donación debe quedar registrada. Ahí hay transparencia. Si tengo un límite de donación, que no es $1 millón, pues mire, $2.500 podemos hacerlo en una colecta de una comunidad. Pero pagar $1 millón, $6 millones o $10 millones, a mí me da certeza que ningún funcionario público va a poder tomar las decisiones que necesitamos los ciudadanos. Los funcionarios que se dejan financiar de esa manera, todos podemos estar seguros que no van a tomar las decisiones que le van a beneficiar ni a usted ni a mí. Van a mantener privilegios para aquellos que han financiado su campaña electoral. Van a mantener compromisos para aquellos que han financiado la campaña electoral. Entonces nosotros debemos de tener cuidado quién está financiando a cada partido político. Y además debemos de cuidarnos de la falta de transparencia que hay en los partidos políticos de hacer pública su contabilidad. Miren, $1 millón puede comprar muchísimas voluntades, puede postergar muchísimas decisiones y puede mantener muchísimos privilegios aquí en el país. Y eso, en una sociedad democrática, en una economía que la queremos hacer competitiva, es un total obstáculo. Bueno, hablando de eso, el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga, recuerdo, con el tema del FONAT, él dijo: amigos diputados, se me acercaron en su momento para pedirme una contribución, ¿verdad?, para no aprobar el FONAT. Pues sí, como muchas otras, claro, a eso me refería. Bueno, padre, ya hay resoluciones de la Sala de lo Constitucional que estas comisiones que crea la Asamblea Legislativa no son vinculantes, no tiene la facultad vía Constitución para hacer esto, por lo tanto son inconstitucionales. Llámese CELENEL, llámese los $10 millones. Entonces, ¿para qué lo están haciendo? Vamos a ver, no sé para qué las hacen, la verdad, pero yo sí creo en las comisiones legislativas, pero no para lo que funcionan estas, sino para deducir responsabilidades políticas. Yo creo que es muy importante que en casos de interés nacional se hagan comisiones que deduzcan responsabilidades políticas y que se pongan de acuerdo de los diversos partidos para decir, miren, políticamente se ha hecho esto, se ha mentido, se ha caído en corrupción, se ha caído en esto y en lo otro, y llamar a políticos y hacerlos pasar ahí por un interrogatorio serio,
y llamar a la policía. Tienen derecho los representantes del pueblo a conocer qué es lo que pasa, por qué pasa, etcétera. Y eso sí, ser transparentes con el propio pueblo. Yo me acuerdo que cuando mataron a los jesuitas, hubo a lo largo de todo el juicio mucha mentira, ¿verdad? Y entonces yo le pedí a la Asamblea Legislativa que formara una comisión especial para un caso que había tenido trascendencia internacional, para que dedujera, no para que mandara preso a nadie, sino para que dedujera responsabilidades políticas en personas que se movían en el campo de lo político y que mentían, personas que trampeaban, personas que calumniaban, etcétera, etcétera. Eso lo hacen todas las sociedades democráticas. Pero aquí se forman comisiones, dicen que van a hacer, que no van a hacer, etcétera, y al final uno ve que no sacan ni siquiera recomendaciones serias, que no hay un informe al público adecuado, etcétera, ¿verdad? Ojalá sean comisiones, pero que nos informen y que lleguen mucho más allá de la información normal tan manipulada que con frecuencia recibimos. Ok, doctor, no tengo mucho tiempo, pero creo que le vamos a empezar a dar como forma a este tema. La misma pregunta, el tema de las comisiones, porque pareciera que se inician, pero a ver para dónde van, porque son inconstitucionales. Bueno, en primer lugar, ya lo dijo usted, son inconstitucionales porque no deben de formarse para estos temas, sino que para temas de nación además no son vinculantes. Pero también lo interesante es que sí se usan, pero se usan para tener un medio a la prensa para denigrar a otras personas. Cuando usted ve que en la Asamblea Legislativa, porque hay de todo, hay personas, excelentes diputados, personas responsables, mis respetos para Douglas Avilés, por ejemplo, un diputado muy correcto. Sin embargo, usted lo ve a esa gente en las comisiones esas, ni se prestan. Douglas Avilés se excusó, y así como él otros, no se prestan para esto, porque realmente es un circo. Y a mí lo que no me gusta no es que se destape la corrupción. Lo que no me gusta es que se denigren a personas que después resultan ser inocentes, pero que le dan muerte civil, como se llama normalmente. Ok, lo voy a interrumpir, pero regresamos con usted. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a tratar de hablar de cosas buenas. Doctor, gentilmente le cede la palabra a la licenciada. Sí, quiere hablar. Bueno, yo comparto la necesidad, la importancia que en el país, especialmente en la Asamblea, se tengan comisiones especiales para casos, ojalá fueran como los que describió Chema. El gran problema es quiénes dirigen estas comisiones. Entonces, dependiendo de quiénes están al frente, quienes integran una comisión especial que debe discutir un tema de nación, es fundamental. Okay. Pero como ya es nuestro último programa, yo comentaba antes del ingreso a la conferencia que le pedí a Chema que reflexionáramos un poco de los mensajes del año, por favor. Del año. Que reflexionáramos un poco sobre los mensajes que Francisco ha enviado. No todo el mundo tiene oportunidad de leer la encíclica que tiene. Creo que hay un llamado a todos. Creo que nadie se queda afuera. Hay reflexiones para la iglesia, para los laicos, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos. Entonces yo creo que debemos de cerrar nuestro año, dado que ha sido un año bastante emocionante, con bastantes avances, reflexionando sobre eso. Por eso le pedí a Chema que lo hiciera. Padre. Bueno, tenemos un Papa profundamente cercano a la gente, nada, digamos, una persona que no mira ni siquiera hacia la Iglesia Católica como exclusiva, es decir, profundamente abierto a los sufrimientos, las penas, las alegrías, una persona que nos invita a ser, en medio de los problemas de este mundo, personas felices, alegres, ¿verdad? Es decir, porque tenemos el don de la vida, tenemos el don del pensamiento, el don de la capacidad de ser solidarios. Es decir, la vida aquí a veces pues criticamos porque tenemos que criticar, ¿verdad? Pero no porque estemos amargados, sino simple y sencillamente porque queremos vida en abundancia y vida para todos. Es un Papa que critica el marxismo, como critica esta economía capitalista que mata también. Es decir, un Papa que promueve la vida y la vida en abundancia. Yo creo que El Salvador, que es un país con tanta vitalidad, y nos lo demuestran
nuestros migrantes, nos lo demuestran la gente que trabaja, nuestros campesinos, es decir, muchos empresarios, emprendedores, que los hay también en el país. Es decir, un país con tanta vida, es decir, debía ser más radical en la lucha contra la muerte, la corrupción o estas plagas que tenemos. Y este mensaje del Papa nos invita a la vida y a la alegría de participar y de promover la vida. Doctor, por favor. Mire, nosotros teníamos ratos en el cristianismo de no tener a alguien que realmente inspirara. Desde mi punto de vista, muy respetuosamente para el Papa que recién se retiró, pero este Papa realmente ha venido a darle esperanza, ha venido a hablar claro, ha venido a poner a dónde debemos de tener nuestros intereses y cómo debemos de humanizarnos más. Sinceramente creo que hay esperanza cuando tenemos líderes que toman la responsabilidad como debe de ser. El papel de la Iglesia, a mi juicio, ha dejado mucho que desear en los últimos años y la gran responsabilidad con la familia y el Estado de formar a los ciudadanos. Yo siento que ahora hay esperanza de que la Iglesia se va a replantear, y no solo la Iglesia católica, todas las iglesias. Magnífico. Con eso llegamos al final, señores. Un gusto que hayamos estado este año. El otro año, por supuesto, vamos a estar dando guerra. Nuestro compromiso es con El Salvador. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad A todos y feliz año. Doctor. Muchas felicidades para todos y para ustedes que hemos compartido ya otro año más. Muchas felicidades para todos los ciudadanos y esperamos que este año tengamos alguna esperanza mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Licenciado. Bueno, el Papa, retomo uno de los temas que me llamaron la atención, que cuando querramos nosotros interpretar el signo de los tiempos, nos escuchemos a los jóvenes y a los ancianos, porque ellos son la esperanza del futuro. Magnífico. Feliz Navidad, señores. Feliz Año Nuevo. 2014. Nuestro compromiso es con El Salvador. Pasen muy buenas noches. Será hasta el próximo año. Acá. Y que el Señor nos bendiga a todos.